Descubre el increíble milagro oculto que transformará tu vida en solo 7 minutos. Clara, de 45 años, se encontraba en el ático de su hogar, rodeada del polvo y las sombras de su historia. Mientras removía viejas cajas, un escalofrío recorrió su espalda al descubrir aquella caja antigua. Dentro había cartas de su madre, fragmentos de un tiempo en que los sueños parecían vividos y no solo palabrerías. Su madre había sido una diseñadora de talento, alguien que había llenado sus días de colores brillantes y texturas vibrantes. Sin embargo, con los años, Clara se había atrapado en un ciclo de rutinas y sacrificios. Era madre, trabajadora incansable en el taller de costura del barrio, y la idea de perseguir su propio sueño de ser diseñadora parecía un eco lejano. Ahogado por la voz de la responsabilidad, la presión en su pecho aumentaba con cada carta que leía. Recordaba esos días, cuando era pequeña, cuando su madre le decía que podía ser lo que quisiera. Ahora, la duda la envolvía como una niebla espesa. ¿Qué pensará mi familia si fracaso? ¿Cómo puedo dejar de lado mis deberes por un sueño? Clara había pasado años confrontando la tensión entre su deseo y el deber adquirido. Las responsabilidades la mantenían atada, y cada día sentía que un puñado de sueños se deslizaba entre sus dedos, pero la vida le tenía una sorpresa. Ana, una reconocida diseñadora de la ciudad, se cruzó en su camino, quedando impresionada por el talento oculto de Clara. «¿Deberías seguir tu pasión?», le dijo Ana con una sonrisa que parecía iluminar el oscuro rincón de dudas donde Clara se había escondido. La posibilidad de ser mentorizada resonaba en Clara, pero las voces de su madre, de sus hijos, le recordaban la importancia del sacrificio. «Seré egoísta si busco mi propio camino», pensó angustiada, mientras el eco de sus propias inseguridades retumbaba en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada intento de diseño, Clara enfrentaba el caos dentro de ella. Cuando se inscribió en la competencia local, su entusiasmo pronto se convirtió en desesperación. El día de la presentación, sus manos temblaban, y al ver la decepción en los ojos de sus hijos cuando el jurado desestimó su creación, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué he hecho? He fallado», se reprochaba, sintiendo el peso de la culpa por haber arriesgado su tiempo y esfuerzo. ¿Qué diría su madre si estuviera ahí? La ilusión de un sueño parecía desmoronarse, y con cada punto que cosía, el miedo la envolvía aún más. Clara, quien había sido una mujer de decisiones firmes, se encontraba ahora en un laberinto de angustia. Tiempos de incertidumbre y preocupación reflejaban en su rostro, mientras una lucha estruendosa se desataba en su interior. Por un momento, la idea de dejarlo todo y volver a la vida que conocía pasó por su mente. Pero, en la penumbra del ático donde había comenzado todo, un destello de determinación la atravesó. «No puedo rendirme ahora», susurró para sí misma. Esa lucha interna alcanzaría su clímax en el momento más inesperado. ¿Podría escuchar nuevamente la voz de su madre, guía en medio de su tormento emocional? Clara tenía que decidir, seguir el camino marcado por otros o forjar el suyo propio, aunque eso significara enfrentar el dolor de una posible decepción, sin saber si el vestido que estaba creando sería un refugio o un peso más en su ya cargada existencia. Clara respiró hondo, enfrentándose a su propio reflejo en el espejo plano del ático. El destello de la determinación en sus ojos comenzaba a desplazar la niebla de la duda. «He fallado, pero no he terminado», se repitió con firmeza, como si palabra pudiera convertirse en un talismán contra la inseguridad. Se sentó en una silla desgastada, tomando las cartas de su madre con manos temblorosas. Recordaba la pasión que había inspirado en su infancia y la necesidad de recordar quién era realmente. Mientras pasaba las páginas, las estaciones del diseño la capturaron nuevamente. La creatividad de su madre salía de la tinta desgastada, y Clara sintió el fuego de la inspiración arder en su interior.
He olvidado lo que significa crear, reflexionó de manera casi autocrítica. Aquel instante de claridad la impulsó a levantar su mesa de diseño, a desempolvar sus herramientas y a enfrentar la tela con la que esperaría construir su propia historia. No podía dejar que el miedo autocastigador echara atrás su oportunidad y, por lo tanto, se desafió a sí misma a redactar un nuevo capítulo. El proceso de crear se tornó salvador. Cada corte en la tela era un acto de liberación, cada puntada una afirmación de su deseo. El caos interno comenzó a transformarse en un torbellino de energía positiva. Por primera vez desde que había decidido inscribirse en la competencia, dejó que la pasión reemplazara al pánico. Mientras diseñaba, las sombras del juicio familiar se evaporaron, aunque siempre estaban presentes en el fondo de su mente. ¿Qué pensarán de mí? Todavía resonaba, pero Clara comenzó a cultivar la noción de que su valía no dependía de la opinión ajena. Durante noches interminables, se entregó a su arte. El agotamiento físico pronto fue por momentos una recompensa. La transformación de sus ideas en algo tangible la volvía a conectar con la esencia de su infancia, aquella que su madre había intentado inculcarle. Los días se convertían en semanas, y aunque las inseguridades no desaparecieron del todo, cada momento pasado diseñando la fortalecía. Una madrugada particularmente nublada, Clara recibió un mensaje inesperado de Ana, preguntándole sobre el progreso de su vestido. Al leerlo, un torrente de emociones la llenó. La presión y la responsabilidad reaparecieron en un mar de ansiedad. ¿Qué pasaría si no cumplía con las expectativas? Sin embargo, Clara decidió que esa era otra oportunidad para convertirse en dueña de su historia. «Voy a enfrentar esto con honestidad», concluyó al escribirle una respuesta sincera sobre su proceso de creación y los desafíos que había podido superar. El día de la presentación llegaba, y Clara quedó atrapada en un mar de emociones encontradas. Se encontraba nerviosa, pero la energía vibrante que le había otorgado sus recientes esfuerzos brillaba en su interior. Se retocó el cabello, tratando de atenuar el nudo de ansiedad que azotaba su estómago. Allí, en el espejo, vio no solo a una madre y trabajadora, vio a una diseñadora que nunca dejó de soñar. Clara sabía que algunos aspectos nunca cambiarían, las responsabilidades aún pesaban incesantemente, pero podría construir un camino nuevo hacia el futuro. El vestuario que había creado la acompañaría en la pasarela, pero también simbolizaba su lucha, su renovación. Y en ese momento, le surgió una única pregunta: ¿está lista para todo lo que vendrá? Mientras Clara cerraba la puerta detrás de sí, sintió la brisa de su nuevo destino, una hora lleno de posibilidades. Un escalón más hacia adelante, pero solo el tiempo diría si había tomado la decisión correcta. La disparidad de emociones se apoderó de su ser. La derrota y la esperanza coexistían en una danza peligrosa. ¿Sería su vestido una obra maestra o un recordatorio más de que había fracasado? La presentación no solo revelaría su trabajo, sino el verdadero peso de sus decisiones. La música comenzó a sonar desde el fondo. Clara inhaló profundamente, atravesando la puerta hacia un futuro incierto. Ya no era solo una madre o una trabajadora, se sentía lista para abrazar su identidad como diseñadora, arriesgándose a vivir un viaje que podría traer muchas sorpresas. Pero lo que aún no sabía era que esa tarde desataría un efecto en cadena, desvelando secretos que cambiarían su vida para siempre. El aroma a tela nueva y el sonido vibrante de los tacones resonaban en el aire del backstage. Clara, ubicada frente al espejo, revisaba cada detalle de su vestido. Cada costura y cada pliegue eran una representación visual de su proceso personal y emocional. Sin embargo, aunque estaba lista para la pasarela, no podía sacudirse la sensación de que lo que estaba a punto de mostrar era más que solo un diseño. Era una declaración de identidad. Mientras sus manos tocaban las telas, una mezcla de miedo y emoción la invadía por dentro. Este vestido no solo haría su debut ante el público, sino que representaba la reconfiguración de su vida. A pesar de las horas de trabajo, las dudas aún llegaban a sus pensamientos como sombras. ¿Qué pasaría si no era lo que esperaba? Se preguntó. La presión de las expectativas parecía un eco en su mente. La música comenzó a fluctuar a medida que los modelos avanzaban por la pasarela. Clara sintió que cada nota palpitaba bajo su piel, una pulsación que destacaba tanto su ansiedad como su deseo de ser vista. Al mirar hacia el escenario,
Se dio cuenta de que cada paso que daba en sus ensayos la había preparado para este momento. Había aprendido a ser flexible, a adaptarse a cada error y a cada acierto en su diseño, y esa misma flexibilidad era la que ahora necesitaba llevar consigo en la pasarela. La ansiedad se transformó en determinación. Clara comprendió que, así como un vestido necesitaba una base sólida, su éxito también requeriría una mezcla de confianza y autenticidad. Recordó cómo, al principio, había dejado que las inseguridades la dominaran, pero ahora estaba decidida a mostrar su visión. «No puedo permitir que la duda defina mi camino», murmuró, inyectando un renovado sentido de propósito en cada fibra de su ropa. Cuando llegó su turno de entrar, un sentimiento eléctrico la recorrió. Al dar el primer paso sobre la pasarela, el mundo exterior se desvaneció. Su mente centrada en el diseño le permitió experimentar un momento de claridad. Observó la reacción del público, necesitaba conectar con ellos no solo como creadora, sino como mujer que había desnudado su alma a través de cada hilo de su creación. Esa conexión la llenó de una fuerza inesperada. Finalmente, cuando dio el giro en el escenario, Clara sintió que ese realizar el diseño era también un acto de liberación personal. Con cada vuelta, se despojaba de las dudas que la habían perseguido. El aplauso se entrelazaba con su respiración, convirtiéndose en un mantra que reafirmaba su valía. El vestido brillaba bajo las luces, sí, pero la verdadera luminosidad provenía de su interior, de la valentía que había cultivado para mostrar su auténtico ser. Sin embargo, desde el fondo del auditorio, vio un rostro conocido que la miraba. Su madre, con una expresión ambigua. Clara sintió una mezcla de inquietud y desafío. «Puede que nunca logre satisfacer las expectativas de los demás, pero estoy aquí para cumplir las mías», pensó. Este momento no sería solo un triunfo físico, sería una oportunidad para romper con un legado de miedo y juicio. A medida que la presentación concluía, Clara dejó escapar un suspiro profundo. Había logrado más que presentar un vestido, había comenzado a trazar un camino hacia su identidad verdadera. Sin embargo, en medio de su triunfo, una inquietante sombra acechaba en su mente. ¿Qué pasará ahora? ¿Seré capaz de sostenerme en esta nueva realidad? La respuesta la llevó a un interludio de incertidumbre, y una pregunta resonó en su cabeza. ¿Estaré preparada para enfrentar no solo la aceptación, sino también los juicios que vendrán de su familia y su pasado? Con cada paso de regreso al backstage, el peso de decisiones nuevas se cernía sobre ella. Clara estaba consciente de que su viaje apenas comenzaba. La presentación había sido un primer paso, pero el verdadero reto sería un camino hacia la autocomprensión y el crecimiento, enfrentando cada crítica y a cada versión de ella misma que aún no se había atrevido a explorar. Y en la penumbra del backstage, una nueva revelación empezaba a tomar forma, dispuesta a desafiar todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Qué secretos aún guardaba Clara en el fondo de su ser que podrían cambiar el rumbo de su historia? Clara se adentró en la oscuridad del backstage en medio de una nebulosa de emociones. La victoria aún reverberaba en su pecho, pero ya comenzaba a sentir el peso de las expectativas externas, incluidas las de su madre. Esa mirada desde el público había encendido una chispa interna que la obligaba a cuestionar su camino. ¿Abriré la puerta a mi verdadero yo o me quedaré atrapada en el pasado?, se preguntó mientras desnudaba el vestido que había representado una metamorfosis personal. Cada movimiento le recordaba lo que había dejado atrás. Sintió que cada prenda retirada significaba deshacerse de miedos, críticas y susurros que le decían que no era lo suficientemente buena. Esa lucha interna la había acompañado a lo largo de su carrera, y sabía que ahora más que nunca necesitaba ser fuerte en el vestidor. Mientras se preparaba para salir, decidió enfrentarse a la incomodidad de la incertidumbre. Se miró en el espejo una vez más, buscando la válvula de escape que le permitiría abrazar su recién encontrada valentía. Este no es solo un paso hacia la aceptación del público. Es un territorio inexplorado y yo soy la pionera de mi propia historia, se repitió, convenciéndose de que no podía dejar que el eco de la desaprobación familiar retumbara en su mente. Clara decidió buscar formas concretas de capitalizar lo que había aprendido. Se propuso sumergirse en nuevos proyectos que la empujaran más allá de las fronteras que había conocido. Su mente comenzó a formular ideas, talleres de diseño, pequeños pop-ups, colaboraciones con artistas locales.
Para crecer, necesitaba rodearse de personas que compartieran su pasión, un círculo que alimentara su sed de autenticidad. No obstante, la sombra del juicio externo seguía acechando. Entonces, se sentó en una esquina del backstage y sacó su cuaderno de bocetos, el mismo que había usado para plasmar la idea de su vestido exitoso. Escribir se había convertido en su refugio, un espacio donde podía dejar volar su creatividad sin miedo a los críticos. Comenzó a trazar no solo diseños, sino también un mapa emocional de su vida, sus raíces, sus miedos, sus victorias, sus visiones. Al final de esa sesión de lluvia de ideas, Clara se dio cuenta de que su verdadero desafío no sería solo diseñar ropa, sino también moldear su camino hacia la autoconfianza. Cada trazo de su lápiz la acercaba a la autenticidad, transformando las dudas en plan de acción. La revelación de que su arte podría servir como terapia, para ella y para otros, la llenó de emoción. Se dio cuenta de que no solo deseaba inspirar, sino que también quería sanar. Pero el eco de la desaprobación de su madre seguía resonando en su mente. No puedo aferrarme a esa expectativa. Es hora de establecer mis propias reglas, pensó con determinación renovada. Clara entendió que el viaje hacia el autodescubrimiento implicaba afrontar estos temores en lugar de evitarlos. Y para ello, necesitaba un enfoque más audaz. No solo debía crear ropa, debía crear experiencias. Mientras Clara cerraba su cuaderno, una idea brillante apareció en su mente, un evento que fusionara su pasión por la moda con una plataforma de autoexpresión. Imaginó una pasarela en la que cada participante contara su historia a través de sus diseños. Esa captura de vivencias resonaría profundamente entre las mujeres que alguna vez se sintieron atrapadas en paradigmas familiares. Que cada vestido lleve consigo una narrativa, se dijo. Con esta nueva meta, Clara sintió que una brisa de esperanza la rodeaba. No solo estaba lista para el próximo capítulo de su vida, estaba preparada para liderar a otros en su propia transformación. Sin embargo, sabía que cada paso hacia adelante conllevaba el riesgo de enfrentar viejos fantasmas. ¿Podré realmente construir algo nuevo y diferente sin perderme en el camino?, se preguntó, mientras la torre de decisiones se alzaba frente a ella. El desafío que se avecinaba era monumental, pero Clara había decidido que ya no se limitaría por las expectativas de nadie. Estoy aquí para crear mi propia narrativa, pensó, y con esa resolución, se preparó para el siguiente paso. Pero al mirar su reflejo una última vez, sintió el pesado manto del pasado apretando su corazón. ¿Seré capaz de avanzar sin las cadenas que me atan a mi historia familiar? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío latente que esperaba ser conquistado en el verdadero camino hacia su crecimiento personal. Clara despertó al nuevo día con un mar de ideas completamente renovadas en su mente. La noche anterior, había esbozado un plan que iba más allá de la concepción de una simple pasarela. Se trataba de un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias y, al mismo tiempo, mostrar la belleza de su interior a través de la moda. Esto es más que moda, es un canal de sanación, pensó, mientras se preparaba para salir de su casa. Sabía que dar vida a su visión requeriría más que solo creatividad. Necesitaba recursos, contactos y, sobre todo, un enfoque claro. Así que se sentó en su mesa y comenzó a hacer listas, posibles colaboradoras, contactos de medios locales, patrocinadores. Todo se sentía tan inmediato, como si cada palabra que escribía la acercara un paso más a su objetivo. Con cada tachadura en la lista, una sensación de poder la envolvía. Decidió que debía reunir a un grupo diverso de mujeres, cada una con una historia única que contar. Contactó a amigas, conocidas y colegas, presentándoles su idea en la forma de un café creativo donde pudieran discutir sus propias realidades a través de la moda. Apreciaba la vulnerabilidad de compartir y, al mismo tiempo, el empoderamiento que se derivaba de ello. Cada reunión la llenaba de energía, y cada relato resonaba en su interior como un eco de su propia lucha. Algunas hablaban de sus inseguridades, otras de logros que parecían inalcanzables, pero todas compartían la misma necesidad de romper barreras, y Clara asumió el papel de facilitadora. ¿Cómo puedo llevar estas historias a una pasarela?, se preguntó, pensando en el modo de representar cada narrativa en sus diseños. La primera reunión despertó en ella la necesidad de un enfoque más profundo. No solo quería que la pasarela fuera un evento, deseaba que cada diseño tuviera una conexión emocional tangible.
Fue entonces cuando decidió involucrarlas en el proceso de creación. Cada mujer podría aportar un elemento personal, un objeto significativo, un texto que encapsulara su historia, fusionándose así en cada pieza que llevarían en la pasarela. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, comenzaron a aflorar las dudas. La presión de satisfacer la expectativa de su madre y otros críticos se volvió más intensa. ¿Cómo puedo asegurar que esta idea resuene con el público? ¿Qué pasará si a la gente no le gusta lo que creen que he creado? Reflexionó mientras observaba el reflejo de su determinación mezclada con temor. Clara comprendía que debía confrontar sus miedos de una vez por todas. No puedo controlar lo que piensen los demás. Lo que puedo controlar es lo que esto significa para mí y para las mujeres que se están uniendo a mí, se reafirmó. Esa sensación de responsabilidad la empujaba hacia adelante, aun cuando el eco familiar de críticas potenciales la asediaba. Tenía que ser audaz, no solo para sí misma, sino para aquellas que ahora dependían de su liderazgo. En una de sus últimas reuniones, mientras compartían risas y lágrimas, una mujer le comentó: «Esto me hace sentir que tengo voz». Su corazón palpitó de orgullo, allí estaba el verdadero propósito de su trabajo, y Clara sintió que cada paso que daba alimentaba un fuego interno. La fecha de la pasarela se aproximaba y la adrenalina de lo desconocido comenzaba a surgir. Clara debía asegurar que cada detalle resonara no solo con las historias de las participantes, sino con el espíritu del evento. Su mente giraba en torno a un posible dilema. ¿Debería arriesgarme por los sentimientos de un grupo o satisfacer las expectativas de un público que quizás no entienda el poder de esta conexión? Con la incertidumbre palpitando en su pecho, Clara tomó un respiro profundo y decidió seguir adelante. Este es mi momento de brillar y no me detendré. Sintió que un nuevo camino, lleno de retos y posibilidades, se extendía ante ella. Sin embargo, mientras decidía presentar una iniciativa singular para ese día, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Una invitación de un prestigioso crítico de moda que quería asistir. ¿Esto será una oportunidad o una trampa?, pensó. La pregunta la llevó a una conclusión inquietante. No solo se trataba de ella y su crecimiento. El futuro de su pasarela estaba ahora sometido a la expectativa de quienes finalmente se atrevan a mirarla. ¿Podría su visión sobrevivir esta prueba? La presión se intensificaba y el verdadero reto de su narrativa apenas comenzaba. Clara se fue a la cama esa noche con una mezcla de emoción y ansiedad. El mensaje del crítico de moda resonaba en su mente como un mantra: oportunidad o trampa. La idea de ser evaluada por alguien con un ojo tan crítico le provocaba un torbellino de emociones. ¿Sería capaz de desprenderse de la necesidad de aprobación ajena y centrarse en las historias que la habían llevado hasta aquí? Y al día siguiente, decidió dedicar su tiempo a reafirmar su visión. Se sentó nuevamente con su libreta y trazó en ella no solo los aspectos logísticos del evento, sino también las emociones y las historias que quería plasmar en cada diseño. Mientras garabateaba en su cuaderno, el ruido del mundo fuera se desvanecía. En ese espacio de creación, entendió que su objetivo no era solo la pasarela en sí, sino la posibilidad de que cada mujer sintiera que su historia importaba. Clara empezó a explorar su propia narrativa, en la que el miedo y la inseguridad habían tenido un papel principal. Se dio cuenta de que su impotencia ante las exigencias externas había estado limitando su crecimiento. Si estoy dispuesta a ser vulnerable, puedo abrir la puerta a la conexión real, se dijo a sí misma. La autenticidad de su propio relato se iba entrelazando con las historias de las demás. Era hora de que sus diseños no fueran solo tela y costuras, sino portadores de mensajes profundos. La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha, y en cada ensayo general el enfrentamiento entre su deseo de experimentación y la necesidad de aceptación parecía intensificarse. Hubo un momento en el que una de las participantes, con los ojos llenos de lágrimas, le confesó que estaba insegura sobre el objeto que había elegido para su pasarela. Clara la miró y sintió como un aprecio renovado por el coraje de sus compañeras la abrazaba. Decidió que era fundamental que cada historia tuviera un lugar privilegiado en ese evento. Esto es un reflejo de todas nosotras, afirmó con firmeza, intentando tranquilizar no solo a la mujer que tenía enfrente,
sino también a la voz temerosa que resonaba dentro de su propio ser. Al finalizar una de las reuniones, Clara se sintió impulsada a hablar con cada una de las mujeres individualmente. Cada encuentro le permitió descubrir capas de historia y emoción que antes le habían pasado desapercibidas. Comenzó incluso a compartir su propio relato de inseguridad frente a su madre, y al hacerlo, una luz se encendió en sus compañeras. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad, lejos de debilitarla, facilitaba la conexión y el entendimiento entre ellas. En ese instante, nacieron nuevas ideas. Clara propuso un ejercicio en el cual cada mujer escribiría una carta a su yo futuro, describiendo sus esperanzas, sueños y, quizás, temores. Esta será una forma de recordar por qué estamos aquí y hacia dónde queremos ir, les explicó. Las cartas se convirtieron en una herramienta para reafirmar su propósito colectivo y personal. Clara sintió que, al confeccionar estas narrativas en papel, creaban una comunidad de empoderamiento que trascendía la moda. Los días transcurrieron rápidamente. Con cada ensayo, las prendas cobraban vida. Sin embargo, la invitación del crítico seguía latente en su mente. Clara se encontró en la necesidad de tomar decisiones cada vez más difíciles. Cada elección podía cambiar el rumbo de su iniciativa. Finalmente, en una tarde marcada por el caos de las últimas horas de preparación, Clara se enfrentó a una decisión crucial. Una de las modelos principales se retiró y había que decidir rápidamente quién la reemplazaría. En un momento de introspección, se dio cuenta de que no podía dejarse llevar por el pánico. Miró a su alrededor y comprendió que la verdadera belleza del evento no radicaba en la perfección, sino en la autenticidad de cada historia que se presentaba. Si sirvo a la narrativa, entonces todo fluirá, se reafirmó de pronto. Una nueva pregunta comenzó a gestarse en su interior mientras miraba el reloj. ¿Realmente estaba preparada para encarar el juicio de aquel crítico? La ansiedad comenzaba a transformarse en una especie de retador desafío. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de ella, la convicción crecía. Tal vez lo que más necesito es atreverme a ser vista en toda mi fragilidad, reflexionó. A medida que la fecha se acercaba, Clara se dio cuenta de que el verdadero reto no sería cómo presentar la pasarela, sino cómo enfrentarse a su propia historia y la de las demás sin miedo alguno. Con esta nueva revelación, un pasaje oscuro se iluminaba ante ella. El camino hacia el autoconocimiento se hacía más claro, aunque la incertidumbre seguía acechando. Mientras cerraba los ojos y se preparaba para descansar antes del gran día, un último mensaje llegó a su teléfono. Era del crítico y decía: ¿puedo asistir al ensayo general de mañana? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría la pasarela resistir la presión de ser vista por quienes más importaban? De repente, su jornada se tornaba aún más intensa y su corazón latía fuerte. Ahora, todo parecía estar al borde de un nuevo descubrimiento. Clara despertó al día siguiente con una mezcla de nerviosismo y determinación. El mensaje del crítico aún retumbaba en su mente, pero había algo diferente. En su interior, una chispa de empoderamiento empezaba a asomar. No era solo un ensayo general, era una oportunidad para revelar lo que había estado gestando. La auténtica conexión entre sus diseños y las historias de cada mujer que había decidido ser parte del espectáculo. El día comenzó caótico. A medida que se preparaba, la ansiedad se disolvía lentamente, dando paso a un firme sentido de propósito. Con cada trazo que hacía en los bocetos, con cada prenda que revisaba, Clara repetía para sí misma que estaba allí para algo más grande que un simple desfile de modas. En su mente, la pasarela se transformaba en un espacio sagrado, un lugar de revelación y aceptación mutua. El primer ensayo general se realizaba en un gran salón, iluminado con luces brillantes y lleno de un aire vibrante. Las modelos comenzaban a caminar con orgullo, cada una llevando no solo su vestido, sino una parte de su historia. Durante el ensayo, Clara se movió por el pasillo observando con atención. Cada paso que daban las modelos era un eco de las cartas que habían escrito, y el espíritu de sus palabras parecía flotando sobre la pasarela. Sin embargo, detrás del brillo, las dudas comenzaron a surgir nuevamente. Clara se dio cuenta de que, a pesar de sus intentos, aún había un pedazo de ella que anhelaba la validación externa. Durante un momento, contempló la posibilidad de eliminar una de las piezas más arriesgadas de su colección, una que desafiaba las normas convencionales.
Estoy dejando que el miedo guíe mis decisiones, se dio cuenta. La intuición le decía que si deseaba que sus diseños fueran auténticos, debía ser fiel a su visión, incluso si eso significaba arriesgarse. Con esta comprensión, se acercó a una de las modelos, Lucía, quien había expresado inseguridades sobre el diseño que llevaba. ¿Te sientes cómoda representando esta historia?, preguntó Clara. Lucía lucía dudosa al principio, pero luego, tras un momento de reflexión, declaró que la prenda le permitía expresar su propia lucha con la autoaceptación. Esa respuesta encendió una luz en Clara. Cada prenda tenía un propósito más allá de ser una simple pieza de moda, eran emblemas de resiliencia. Cuando el ensayo concluyó, las chicas se reunieron en círculo, y Clara sintió que era el momento adecuado para compartir lo que había estado cociendo dentro de ella. Mujeres, esta experiencia no se trata solo de mostrar ropa, se trata de mostrar quiénes somos en nuestra vulnerabilidad y fortaleza. Las miradas de sus compañeras se llenaron de comprensión. Clara sintió que su voz, antes temblorosa, se estaba volviendo más firme. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la ansiedad regresó, particularmente con la llegada inminente del crítico. Cómo evaluaría su trabajo, cómo recibiría las historias detrás de las prendas, seguía creando un nudo en su estómago. Reflexionando sobre sus propias inseguridades, decidió que no podía permitir que el juicio externo oscureciera su visión personal. El crítico podía ofrecerle validación, pero su verdadero juicio debía provenir de su propio corazón. Mientras los ensayos avanzaban, Clara pidió un último ejercicio. Vamos a compartir una frase que refleje dónde estamos ahora, tanto como diseñadoras como mujeres. Cada una lanzó al aire su pensamiento. Soy valiente, dijo una. Soy suficiente, agregó otra. Al llegar su turno, Clara tomó aire y proclamó, soy auténtica, y sintió como esa afirmación reverberaba en sus venas de repente. El ambiente se llenó de una energía palpable. Esa era la conexión que Clara había estado buscando. La esencia de sus relatos individuales se unía en un coro armonioso de empoderamiento. En ese instante, comprendió que, independientemente del veredicto del crítico, había encontrado la validación más importante, la de sí misma y de su misión. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el teléfono de Clara vibró con un nuevo mensaje. Era una notificación del crítico. ¿Puedo dar mi opinión sobre alguna prenda antes del desfile? Clara conocía el peso de sus palabras, el poder que llevaban. Esa proposición, una vez más, la llevó a un lugar introspectivo. ¿Debía abrir espacio para la opinión de alguien ajeno? En ese momento, una nueva pregunta emergió entre sus preocupaciones. ¿Estaba lista para despojarse de su miedo y mostrarse completamente? Su respuesta podría definir no solo este desfile, sino el rumbo de su carrera. Algo dentro de ella decía que la verdadera audacia era ser fiel a su historia. La luz del día se desvanecía cuando Clara se acomodó en su pequeño estudio, el eco de la propuesta del crítico retumbando en su mente. La tensión en su pecho se mezclaba con una anticipación inusual. Con el teléfono en la mano, se debatía entre dejar que el crítico revisara una prenda y el deseo de proteger su visión personal. La decisión no era simple, era un reflejo de su viaje. Tomó una respiración profunda y se sentó frente a la mesa, los bocetos esparcidos a su alrededor. El contraste entre sus diseños y el juicio ajeno comenzaba a delinear una línea divisoria crítica en su mente. Una parte de ella anhelaba la aprobación y otra se mantenía firme en la autenticidad. Esa lucha interna la llevó a recordar su infancia, cuando a menudo se dibujaba en las esquinas de su libro de tareas, dejando que sus sueños se desbordaran de cada página en blanco. ¿Acaso había perdido esa conexión con su niño interior? Decidida, se empapó del espíritu que había generado en el ensayo general. Clara sintió la necesidad de despojarse de la inseguridad que había atormentado su confianza. Buscar la validación del crítico podía abrir puertas, pero también existía el riesgo de que su visión se viera contaminada. Esos momentos de reflexión la llevaron a un nuevo entendimiento de su propio liderazgo. Ser auténtica no solo significaba mostrar su trabajo, sino también defenderlo con convicción. Al día siguiente, Clara decidió que se reuniría con su equipo de modelos y su pequeña pero influyente productora de moda, Mariana. Hablemos sobre la propuesta del crítico, comenzó Clara en voz alta, notando el nerviosismo en la sala,
reflejado en las miradas incrédulas de las modelos. Estoy sintiendo que podemos beneficiarnos de su experiencia, pero quiero saber sus opiniones y sentimientos sobre esto. Era la primera vez que compartía su vulnerabilidad de esta manera, y se sintió extrañamente liberada por ello. Pasaron las siguientes horas discutiendo. Cada opinión, desde las más críticas hasta las más alentadoras, se integró en la conversación. Los puntos de vista de las modelos no solo aportaron claridad, sino que también reforzaron el sentido de comunidad que había comenzado a formarse. Clara observó cómo la pasión por su trabajo unía a mujeres que, aunque diferentes, compartían historias de lucha y superación. La idea de intercambio colaborativo despertó en ella una llama de entusiasmo. Mientras el diálogo avanzaba, emergía un nuevo dilema. ¿Qué pasaría si Clara decidía incorporar algunas sugerencias del crítico y al mismo tiempo mantener la esencia de su visión? Era un desafío, pero uno que no podía ignorar. La posibilidad de equilibrar la crítica constructiva con su autenticidad la llevó a preguntarse: ¿puede la mejor versión de mí misma crecer en la intersección de la autoexpresión y la crítica externa? Con la mente en ebullición, Clara se sintió invadida por la claridad. La idea de que la diversidad de voces podría enriquecer su trabajo le dio un renovado sentido de propósito. Este desfile no sería solo una vitrina de modas, sería una celebración de historias vivas, una explosión de conexiones entre el arte y la experiencia humana. Sin embargo, la noche anterior al desfile, un mensaje inesperado de Mariana sacudió su mundo. Clara, el crítico quiere que hablemos antes del evento. Esa simple notificación la confrontó nuevamente con su mayor temor. El parpadeo del móvil la llevó a cuestionar si estaba realmente lista para dar el siguiente paso. ¿Podría abrazar la posibilidad de influenciar su trayectoria profesional sin perder su esencia auténtica? La incertidumbre se instaló en su estómago junto con una oleada de determinación. Clara se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo umbral en su carrera. Era el momento de confrontar sí misma, de decidir cómo quería que su historia se desarrollara. Una sensación de adrenalina recorrió su cuerpo. Sería este el punto decisivo que daría forma no solo a su carrera, sino a su vida. Mientras contemplaba ese momento crucial, una pregunta resonó en su mente: ¿qué pasaría si, al final, ella decidía acceder a la reunión con el crítico? Esa decisión podía definir su futuro, pero también representaba la posibilidad de que su voz, finalmente, encontrara un equilibrio entre la aceptación y la autenticidad. El reloj seguía su ritmo, y Clara se sentía más que lista para enfrentarse a lo desconocido. La verdadera prueba estaba por llegar. Clara se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. La reunión con el crítico era inminente, y cada minuto que pasaba se sentía como un ladrillo más en la carga emocional que llevaba. Colocó su mano sobre el boceto más reciente, el que había dibujado tras la conversación con su equipo. Su mirada se detuvo en el trazo de una línea que, de alguna manera, encapsulaba su esencia. Era un recordatorio de que la autenticidad se puede entrelazar con el cambio. Al llegar al café donde se habían citados, los aromas de café recién hecho y pan tostado la invitaron a relajarse, pero ella estaba lejos de estar tranquila. Al entrar, el crítico la saludó con una sonrisa cordial que contradecía la furia creativa que había sentido en su mente. Su presencia imponía, y Clara no podía evitar sentir que cada palabra que fuera a intercambiar podría tener un impacto significativo en su carrera. El crítico se acomodó en la mesa con una actitud que parecía más amigable de lo que había anticipado. Clara se sentó frente a él, sintiendo como el sudor comenzaba a deslizarse por su espalda. «He estado revisando tu trabajo, Clara», comenzó, y ella sintió una punzada de ansiedad. Las palabras que siguieron fueron una mezcla de elogios y críticas constructivas que la hicieron reflexionar sobre su estilo. Su descripción resultó ser un análisis profundo sobre la relevancia de su visión en el mercado actual, lo que la llevó a cuestionar su papel en la moda. «Tu estilo es fresco», pero continuó, «deberías considerar ajustar algunos elementos para atraer a un público más amplio». En su interior, Clara luchaba contra la tentación de ceder a la presión del crítico. Por un lado, veía el sentido en expandir su alcance, por el otro, temía diluir su esencia. Mientras el crítico delineaba sus ideas, Clara recordó las palabras de sus modelos sobre la autenticidad.
Ella debía encontrar el equilibrio. De repente, un impulso de valentía la invadió. Aprecio tus comentarios, pero hay algo que creo que es vital. La esencia de lo que hago es contar historias, no solo vender prendas. La mirada del crítico cambió, sorprendida por su directividad. Quizás podemos explorar cómo ajustar el entorno sin perder la narrativa que deseas transmitir, sugirió él, lo que la llevó a sentir que, de alguna manera, estaban llegando a un entendimiento. Clara comenzó a plantear ideas, mostrándole cómo los elementos que consideraba riesgosos podían, en realidad, convertirse en poderosas herramientas de conexión con el público. Cada palabra que pronunciaba la llenaba de confianza. Conocía sus diseños, conocía a su audiencia y ahora estaba lista para compartir esa pasión. Cada frase fluía con una convicción que antes no había podido encontrar. La lucha interna entre el miedo y la valentía seguía, pero algo había cambiado. Clara estaba comenzando a aceptar su voz. Al finalizar la reunión, ambas partes habían acordado trabajar juntas para refinar los elementos que se introducirían, pero sin sacrificar la narrativa que Clara había creado con tanto esfuerzo. Mientras se despedían, el crítico le lanzó una última frase que resonaría en su mente: la clave de tu éxito radica en la capacidad de adaptarte sin perderte a ti misma. Clara salió del café con una mezcla de entusiasmo y miedo, sintiendo las posibilidades abrirse ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que sus aspiraciones profesionales no tenían por qué ser un campo de batalla entre la autenticidad y la aceptación. Con la mente aún vibrante, Clara emprendió el camino de regreso a casa, evaluando sus próximas decisiones. Sin embargo, un mensaje en su teléfono la detuvo. Clara, he estado pensando en nuestras conversaciones. Necesitamos hablar de algo importante. La adrenalina volvió a elevar su ritmo cardíaco. ¿Era Mariana quien le había enviado la nota? ¿Qué otra revelación crucial podía alterar el curso del enfoque que había empezado a construir? Con expectativas renovadas y un sinfín de preguntas, Clara se sintió lista para afrontar otro desafío. La aventura de equilibrar su visión personal con las realidades de la industria apenas comenzaba. ¿Qué más descubriría sobre sí misma y su trabajo en esta travesía? Clara se despertó el día del desfile con una mezcla de nerviosismo y determinación. La atmósfera era eléctrica, como si el aire mismo supiera que este era el momento culminante de su viaje personal. Durante días, había visualizado ese instante, un instante que no solo representaría su trabajo, sino también su transformación. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que estaba a punto de dar ese gran paso hacia la visibilidad, no solo como diseñadora, sino como mujer que había enfrentado sus miedos y luchas. El día avanzó rápido. El backstage estaba repleto de actividad, modelos corriendo para probarse trajes, maquilladores con pinceles en mano y Clara supervisando cada detalle. Sentía una conexión intensa con cada prenda, cada costura era un fragmento de su historia, de las historias de las mujeres con las que había trabajado. Una oleada de energía positiva la envolvía mientras ayudaba a ajustar los diseños en las modelos. Todo lo que había trabajado y expresado a lo largo de los meses por fin cobraría vida con cada paso que dieran. En la pasarela, cuando llegó su turno, Clara no sintió el pánico que la había atenazado en ensayos. En su lugar, una calma serena la invadió. La conexión que había cultivado con su equipo y las historias que representaban la inundaron de confianza. Estoy aquí para mostrar quién soy y por qué esta pasarela es importante, se recordó a sí misma mientras cruzaba el umbral hacia el escenario. A medida que las modelos caminaban, Clara observaba atentamente. Cada prenda llevaba no solo el peso del diseño, sino también el relato de superación y empoderamiento de sus portadoras. El público, compuesto por críticos, amigos, familiares y profesionales del sector, se dejaba llevar por la magia de cada historia. Detrás de las miradas críticas, Clara sintió un torrente de apoyo, había creado un espacio de pertenencia. El clímax llegó. Clara, con el corazón palpitante, dio el último pase por la pasarela. Los aplausos resonaron en sus oídos como un eco de validación. En ese momento, entendió que no solo había conquistado su miedo, sino que también había logrado conectar con su propósito. Aunque no podía asegurar que todo el mundo aprobara su trabajo, estaba convencida de que sí había creado algo significativo.
Se sentía viva, en plenitud cuando la presentación finalizó, la ovación del público fue ensordecedora. Clara supo que ese fue el reconocimiento que tanto había deseado, pero, más importante aún, era la aceptación de sí misma. Se sintió orgullosa de haber desafiado las expectativas, de haberle dado la espalda al miedo y de haber forjado su propio camino. Se dio cuenta de que, aunque las voces familiares de juicio seguían presentes, eran solo eso, ecos lejanos, incapaces de afectar su autovaloración. El momento culminante llegó cuando los críticos, incluidos aquellos que antes la hicieron dudar, se acercaron a felicitaciones sobre su trabajo. Una crítica, cuyo nombre resonaba en el ámbito de la moda, le ofreció una colaboración. «Tu voz es potente. Estoy intrigada por tus narrativas», le dijo, y Clara sintió como su visión se plasmaría en un nuevo nivel. Ahora, horas de incertidumbre y temor se convirtieron en promesas de futuras oportunidades. Clara caminó hacia su equipo, donde cada modelo la recibía con abrazos y sonrisas, compartiendo la celebración de un triunfo colectivo. En medio de la emoción, vio a su madre entre el público. Sus ojos, antes críticos, ahora mostraban orgullo. Clara sonrió, sintiendo que había logrado no solo un paso firme en su carrera, sino también un cierre en el ciclo de su autodescubrimiento. Había transformado la culpa en orgullo, la duda en valentía y el silencio en voz propia. La noche terminó con el eco de risas y palabras de ánimo flotando en el aire. Clara supo que su futuro sería luminoso. Había alcanzado una satisfacción profunda, un reconocimiento interno y externo, y ese sería su motor para seguir creando y narrando historias a través de su arte. Abrazóla. Incertidumbre de lo que vendría después, segura de que, pase lo que pase, estaba lista para desafiar de nuevo las expectativas y seguir forjando su identidad. Nunca se había sentido tan libre. Clara estaba lista para enfrentar su futuro, un horizonte lleno de posibilidades, donde su autenticidad brillaría aún más. Ahora, no esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.